Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en la segunda sesión del taller de introducción a Deep Learning con TensorFlow, impartido por el maestro en Ciencias de la Computación, Juan Monroy. Le cedemos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que nos hayan acompañado el día de hoy, o que nos estén acompañando más bien el día de hoy. Este día viernes, día de ya es hora de descansar. Es un día de ya casi es fin de semana. Estamos a unas cuantas horas, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con con el segundo día sobre este taller de Deep Learning. Eh, no sé, esperando que todos hayan instalado software. Por ahí hay unas complicaciones, no sé si alguien quisiera compartirme, si alguien pudo o no pudo. eh, ¿Cuáles fueron sus experiencias a tratar de instalar el software? Si alguien quiere compartirme, si alguien desea hablar un poco sobre esto, si pudo hacerlo, no pudo hacerlo. El nombre del software es TensorFlow. Es lo que les pedí que instalaran. Cuando nosotros entramos, miren, aquí tengo la página principal de TensorFlow. No sé si está viendo mi pantalla. Me indican por favor si están observando mi pantalla. ¿No? Bueno, voy a tratar de compartirla nuevamente. Se supone que la estoy compartiendo. Dejar de compartir y la voy a compartir nuevamente. Me indican por favor si están observando la pantalla. Ya he compartido la pantalla. Sí, ya se ve. Ok, miren, estamos aquí. Ok, excelente. Estamos en la página principal de TensorFlow. Ok. Eh, para poder instalar TensorFlow, ya sea en la versión o ya sea en la plataforma de Linux o en la plataforma de Windows, en esta página nos podemos basar para poder instalarlo. Los únicos inconvenientes que vamos a tener aquí para poder instalar TensorFlow es que necesitamos la versión de Python en su modalidad de 3.5 a 3.7. Si nosotros tenemos una versión más abajo de la 3.5 o una versión más alta de la 3.7, nos va a causar problemas. ¿Qué clase de problemas nos va a causar al poder instalar TensorFlow? El primero es que no se los va a reconocer, porque la API de TensorFlow solamente tiene, eh, digámoslo, que está apto para estas versiones. Una versión más actual de Python les va a mandar por ahí un error. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que hacer es instalar Python primero, en cualquiera de estas versiones. Y ya saben, se tienen que ir a la página oficial de Python, tienen que descargar Python y instalar Python en cualquiera de sus versiones. Si ustedes están trabajando con Ubuntu o con cualquier otra de sus distribuciones de Linux, pues lo tienen que hacer de manera desde la consola, desde la terminal, o en su dado momento desde bajarla e instalarlo con un punto tar, ¿sí? Si ustedes están manejando Mac, de la misma forma tienen que ir a la terminal o tienen que entrar a la pantalla, a la página principal de Python y descargarla desde ahí para la Mac. Bueno, uno de los primeros problemas que tenemos es la versión de Python. El segundo problema que podemos encontrar
al momento de instalar ya como tal el entorno de TensorFlow, voy a abrir una terminal. Por ejemplo, ustedes ya instalaron Python y quieren saber qué versión de Python es la que tienen, pues simplemente le dan así. ¿Ok? En este caso yo estoy trabajando la versión 3.6.8 porque es una de las versiones más estables que podemos tener en Python y es una de las versiones con las que puede trabajar muy bien el API de TensorFlow, ¿vale? Ok, si nosotros ya tenemos Python 3.6.8 y ya no tenemos ningún problema, ahora lo que necesitamos hacer es instalar TensorFlow. Para poder instalar TensorFlow, lo podemos hacer con la modalidad del pip, ¿vale? Desde esta forma nosotros podemos instalar TensorFlow. ¿Cuál es el paso? El paso que vamos a trabajar, pues es la que viene en la página principal de TensorFlow, ¿vale? Otro error que podemos tener en la instalación, imaginemos que ya se instaló toda la versión de TensorFlow con pip, ¿sale? Imaginemos que ya terminó, pero al momento de ejecutar TensorFlow, por ejemplo, Python, yo entro a Python, ¿sí? Yo quiero realizar una importación, import TensorFlow. Estoy comenzando a programar, estoy comenzando a llamar en la librería de TensorFlow. Cuando yo le dé Enter, la primera vez les va a dar va a tardar un poquito. Cuando yo entre, si no les aparece esto, chavos, lo que están viendo en su pantalla, que me está diciendo TensorFlow que se ha instalado y que yo tengo por ahí una GPU que la puedo utilizar para un mayor rendimiento dentro de mi paquete y demás, ¿no? Pero si no les sale esto, les marca error aquí, es decir, que no les sale esto que está aquí, chavos, y les sale error, es porque ustedes no instalaron correctamente Python, ¿vale? Cuando a ustedes les salga error, es porque tienen que seleccionar el TK de Python. Es decir, que ustedes tienen que instalar un complemento de Python para que pueda cargar estas librerías. Porque cuando ustedes están instalando Python, Python elige una ruta o un path predeterminadamente. Entonces, lo que nosotros queremos es que Python reconozca las librerías de TensorFlow. Entonces, uno de los errores comunes que pueden aparecer cuando ustedes instalen Python es que existan estos pequeños errores del llamamiento de las librerías. Entonces, para poder solucionar este tipo de cosas, lamentablemente, bueno, lo que yo hago es desinstalar Python e instalarlo en la versión correcta e instalarlo con esta librería. Miren, les voy a mostrar. Vamos a ver si tengo por aquí el Python. Python, aquí está. Python 3.6.8. Cuando ustedes lo ejecuten, si están en Windows, estos errores que causa TensorFlow es solamente en Windows, ¿eh? Cuando estemos trabajando con Linux, estos errores no se van a dar. Normalmente son otros tipos de errores. Este tipo de error solamente se le da en Windows. Por ejemplo, yo quiero instalar Python. Como yo ya lo tengo, pues obviamente me dice que si deseo modificar, reparar o desinstalar.
Bueno, voy a cerrar esto porque si no me lo va. Les va a salir un cuadro de diálogo donde dice que si desean instalar el pad, entonces ustedes tienen que seleccionar la instalación del pad porque no viene seleccionado, simplemente es un botoncito que ustedes tienen que seleccionar y al momento de seleccionarlo ustedes pueden instalar el famosísimo Python con Deca, ¿sí? Y de esta manera ustedes pueden evitar este tipo de errores. No sé si a alguien le pasó ese error al momento de instalarlo. ¿A alguien le pasó el error? ¿O si pudieron instalarlo? A aquellos que sí pudieron ¿Cómo se, instalar. Sí, adelante. cómo se comprueba que ya se encuentra instalado en la máquina? TensorFlow. Sí. De esta manera, miren. Cuando usted entra a Python, vamos a salirnos de Python. Usted entra a Python, ahí cargó correctamente Python. Para poder corroborar que TensorFlow ya se instaló correctamente, simplemente hago un llamamiento con un import. Este paquete, esta librería me está indicando que yo voy a mandar a llamar la API de TensorFlow. Entonces yo le doy import TensorFlow. Estoy diciendo que me importe la librería de TensorFlow y le doy enter. Si al momento de que yo le dé enter me aparece esto, quiere decir que ya se cargó, ¿vale? Si al momento de que yo coloque eso y me salga un error, quiere decir que no se ha instalado correctamente. El error puede ser con letras rojas. De hecho, siempre en Python manda los errores en letras rojas, los warning, los famosos warning, los manda en color azul. Ajá. Pero cuando ustedes manden a llamar una importación, en este caso la de TensorFlow, no les tiene que dar ningún error. Si les dio un error, pues entonces la instalación fue errónea. Es uno de los problemas que podemos tener cuando estamos trabajando con TensorFlow. Más que nada es por las versiones. ¿Ok? Entonces, si ustedes no pudieron instalar TensorFlow, las posibles soluciones es que vuelvan a reinstalar de la manera correcta Python. Tal vez se equivocaron de versión, tal vez colocaron la más reciente que es la 3.8. La 3.8 no tiene, no está trabajando con TensorFlow aún, ¿sí? Entonces debemos de instalarla desde la 3.6 hasta la 3.7. Cualquiera de esas versiones nos sirven para poder trabajar con TensorFlow. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? No sé si los demás pudieron hacerlo, no pudieron hacerlo. Comentaban en el chat que si les podrías compartir el link de la página de TensorFlow, por favor. Sí, claro. Aquí cuando entras a TensorFlow viene todo. Les voy a dar la página principal. Aquí lo importante es que sepamos manejar el pip de Python. El pip de Python es una buena forma de poder instalar todos los requerimientos que nos está solicitando TensorFlow. Si no
tendríamos que instalar Anaconda primero y posteriormente tendríamos que instalar TensorFlow, pero ahí estaríamos haciendo más pasos de lo que nos está indicando en la página oficial de TensorFlow. Entonces, para que ustedes puedan instalarlo más sencillamente es, pues, de esta manera, pero hay que asegurarnos de instalar el Python en su versión 3.6.8 o en su determinado momento 3.6.9 o 3.7. Hasta ahí. Miren, esta es la página oficial. Aquí viene la parte de instalación. Aquí viene la parte de todos los manuales que nosotros podamos tener o que nosotros podamos consultar para poder hacer ejemplos, ejercicios y demás. La API como tal y recursos, comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Les voy a pasar el link de TensorFlow. No es. Eduardo Ruedas hace una pregunta en el chat, pero nada más colocó una versión, el 3.6.11. Sí, esa versión también te sirve, Eduardo Rueda. Esa versión también está dentro de las versiones disponibles para Python con respecto a la plataforma de TensorFlow. Aquí la pregunta es que si con esa versión a usted le dejó instalar el software. Y si no le dejó instalar el software, quiere decir que no está instalando el paquete adicional de Python. ¿Sí? El paquete adicional de Python, el famosísimo TK, es el que les está solicitando para poder realizar importaciones, librerías de TensorFlow. Vamos a ver cuál era. El que les estoy diciendo es miren. Ustedes deben de instalar Python con TK. TK quiere decir que es el Tinker o el Tinker adicional a un paquete adicional que trae Python. Con este paquete adicional que trae Python, nosotros podemos hacer llamadas a diferentes plataformas. Y una de las plataformas a las cuales nosotros podemos llamar con este paquete es TensorFlow. El otro que podemos utilizar o hacer llamamientos con este paquete es Keras, que es otra plataforma que va muy unida con TensorFlow. Entonces, si ustedes instalaron solamente Python en su versión normal, deben de desinstalarlo y deben de instalar Python con con Tinker, perdón. ¿Vale? Las versiones más actuales ya lo traen predefinido. Y si ustedes bajan la versión 3.6.8, ustedes tienen que activar la casillita. Cuando ustedes estén instalando la versión de Python, no se tienen que ir directamente a instalar ahora. Tienen que ir a la segunda opción que dice instalar complementos o que dice normalmente instalar manualmente. Cuando ustedes le dan instalar manualmente, ustedes pueden seleccionar todos los paquetes adicionales que va a instalar Python. Y uno de los paquetes adicionales que va a instalar Python es el TK. De esa manera, ustedes están asegurando que van a instalar el paquete adicional y ya no van a tener problemas con respecto a TensorFlow. ¿Ok? Y de esa manera, pues ustedes ya aseguran tener un correcto funcionamiento con TensorFlow.
Bueno, ojalá puedan instalarlo de aquí a lunes. El lunes vamos a hacer vamos a trabajar otra red neuronal ya más compleja. Ahorita lo que vamos a hacer solamente es trabajar una operación, una op, un tensor, y vamos a ver todo lo que puede hacer esta plataforma, ¿ok? Bueno, voy a iniciar, voy a compartir, voy a presentarles. ¿Están observando la presentación? Ok, bueno, vamos a iniciar nuevamente con este tema con el que iniciamos el día miércoles, el día martes, creo. Introducción a Deep Learning con TensorFlow. Vamos a recordar, estábamos nosotros mencionando cuál era la diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. ¿Sí? Esos fueron las principales diálogos que nosotros tuvimos el día martes. ¿Cuál era la principal diferencia entre uno y otro? Entonces, a manera de resumen o a manera de recuerdo, pues la inteligencia artificial son todas esas técnicas que permiten a las computadoras imitar el comportamiento humano. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, nos vamos a referir a todas las técnicas computacionales, computacionalmente hablando, que puedan imitar el comportamiento humano. Desde desde el inicio de la charla, que fue el día martes, les pregunté que siempre que nosotros nos hablan de inteligencia artificial, nos vamos directamente a una inteligencia robótica, ¿vale? Pero esa inteligencia robótica trae consigo circuitos y lo más importante, un algoritmo que hace que ese hombre de hojalata pueda aprender. Entonces, la inteligencia artificial son todas esas técnicas computacionales que me van a permitir realizar un comportamiento del humano. Y esto nos lleva al aprendizaje automático o al Machine Learning. El Machine Learning es una subconjunto o es una subárea de la inteligencia artificial, que utiliza métodos estadísticos para permitir que las máquinas aprendan de la experiencia, ¿vale? Este es como el tip más importante del aprendizaje automático. Hacer que las máquinas aprendan con la experiencia. Y de ahí nos vamos a las redes neuronales. Las redes neuronales es un subcampo del aprendizaje automático, la cual es utilizar métodos que imiten el funcionamiento del sistema nervioso. En este caso, ¿cuál es el sistema nervioso? Pues el cerebro humano. ¿Ok? Y de ahí nos vamos al Deep Learning. El Deep Learning, que es un subconjunto de las redes neuronales, que a su vez es un subconjunto del aprendizaje automático, que a la vez es una subárea de la inteligencia artificial. Entonces, el Deep Learning es un subconjunto de las redes neuronales que utiliza redes más complejas para la realización de un aprendizaje. ¿Ok? Entonces, si lo vemos de esta forma, la diferencia de uno y otro sería prácticamente eso. ¿Ok? Y nuevamente, si nosotros observamos una neurona real, ¿sí?, comparada con una neurona artificial, pues lo único que hacemos son operaciones matemáticas donde las entradas son un vector desde x1 a xn multiplicado por un peso, haciendo un recordatorio. Los pesos es la parte principal de una red neuronal. ¿Por qué? Porque es la que nos está indicando qué cantidad de información está fluyendo por la red, ¿vale? Posteriormente se almacena en un núcleo y es disparada a través de una salida, ¿ok?
Una red neuronal artificial se compone por un conjunto de entradas, pesos sinápticos, una función de activación, una función de transferencia y una constante que se le llama vías o polarización, que es una entrada constante, normalmente es de valor 1, y peso B que se introduce en el sumador. Es decir, que es un adicional que yo le voy a dar para que podamos diferenciar de una tarea y de otra. Entonces, miren, lo que nosotros vamos a programar es esto lo que ustedes están observando aquí. Nosotros requerimos, para poder crear esta neurona que tengo aquí, entradas. Esas entradas, pues, son las bases de datos que provienen del mundo exterior. Es decir, si yo quiero reconocer, por ejemplo, las letras de un manuscrito antiguo, pues mis entradas van a ser todas las fotografías o toda la información que yo encuentre de esas letras. ¿Ok? Esas son mis entradas. Son todas las X1 hasta XN. Se van a multiplicar por un peso sináptico. En muchas de las veces decimos, ¿y cuál es el valor de este peso sináptico? Ese peso sináptico va a ser basado en prueba y error. La literatura, actualmente, todas las investigaciones, todos los artículos dicen que un peso sináptico debe de estar de menos 0.5 a 5 positivo. ¿Es verdad esto o no es verdad? Ah, pues eso se lo dejo de tarea a ustedes. Cuando ustedes comiencen a programar sus redes neuronales, van a comenzar a observar que si yo utilizo un porcentaje en un peso sináptico, se va a comportar muy diferente a otro porcentaje que yo le vaya a dar. Entonces, diversas investigaciones mencionan que un peso sináptico aún no está definido. El peso sináptico es proporcionado por el diseñador, ¿sí? Y dependiendo a la tarea que se le esté asignando. Bueno, para programar esta red necesitamos un peso. Necesitamos una función de activación. La función de activación es la que me va a permitir, ¿sí? Es la que me va a permitir resolver el problema, es decir, de localizar la región exacta. Si yo estoy reconociendo letras, la función de activación me está permitiendo reconocer los puntos de interés. ¿Vale? Y una función de transferencia. La función de transferencia es para que la propague a otra neurona. Y necesito un bias. Entonces yo les digo, a ver, necesito que me programen esta red neuronal. ¿Qué quiere que haga? Pues lo único que quiero que haga es que me diferencie entre un 0 y un 1. ¿Ok? Bueno, esta es una red neuronal. Necesitamos trabajarlo mediante un perceptrón multicapa. Tradicionalmente, antes de entrar al Deep Learning como tal, les mencionaba la clase pasada que el Deep Learning solamente es colocarle más capas ocultas. Sin embargo, aquí el perceptrón multicapa es la versión más simplificada de una red neuronal y vuelvo a repetir, las entradas son toda la información que viene del mundo exterior, la capa oculta pues son todos los el procesamiento que vamos a realizar dependiendo a la función de activación y la capa de salida es cuando ya me dice pues qué es lo que estoy realizando. Muy bien, necesito un algoritmo, se los había mencionado de igual forma la clase anterior. Este algoritmo es el backpropagation. Este algoritmo me sirve para obtener el error. Imagínense que yo estoy clasificando hombres y mujeres y cuando yo le paso todas las bases de datos y cuando esto se está propagando en la capa oculta y está aprendiendo, en el primer intento le paso una foto de una persona y me dice que no es una persona. Entonces, esta red neuronal no está aprendiendo.
¿Qué es lo que voy a hacer? Calcular el error. ¿Cómo se calcula el error? Ah, muy fácil. El error lo voy a calcular de esta manera. Voy a comparar en lo que me ha dado y en lo que yo quiero. A eso se le llama un aprendizaje supervisado, porque yo ya sé qué es lo que quiero obtener. Entonces, voy a comparar entre lo que me acaba de salir y lo que yo quiero obtener y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Vuelvo a propagar esa información con el resultado que me acaba de dar y lo vuelvo a comparar en la salida. Si no me ha dado un resultado satisfactorio, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces lo voy a hacer hasta que la red haya aprendido? Y otra de las preguntas que saltan, ¿cuántas veces? ¿Cuántas iteraciones? Esto también depende mucho del diseñador. Si a las 10 iteraciones ya aprendió mi red, no le muevas. Pero también hay que procurar que no caiga en el sobreaprendizaje. El sobreaprendizaje es cuando una red neuronal solamente se aprendió una cosa. ¿Sí? Digámoslo de esta forma. El aprendizaje es lo que le ocurre a las personas, ¿eh? Cuando se enamoran las personas y no tienen ojos para otra persona, están sobreaprendiendo. ¿Qué quieren decir? Que solamente tienen ojos para una sola persona. Si le pasas a otra persona por más bonita que esté, etcétera, etcétera, no la va a voltear a ver. ¿Por qué? Porque ya se sobreentrenó. Es lo que le puede pasar a nuestra red neuronal. Si yo solamente la entreno para una sola imagen, no me va a reconocer otras imágenes. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de errores que nos puede mandar. Bueno, para poder trabajar con el backpropagation necesito hacer muchos cálculos matemáticos para saber cómo van a ser esas propagaciones, para establecer una regla de propagación. Y todo esto era muy tedioso hasta hace algunos años. Con la aparición de TensorFlow, ahora es más sencillo, ya no tengo que hacer todas estas modificaciones para poder resolver algún problema. Si ustedes se quieren dedicar a este ámbito de las redes neuronales, en determinado momento sí tienen que aprender a resolver todas estas ecuaciones. Pero como ahora solamente vamos a ver algunos ejemplos, y con la ayuda de TensorFlow, pues no, dejamos a un lado esto. Ya no tenemos que hacer todas las derivadas correspondientes para poder establecer una regla que me ayude a resolver alguna tarea. Por ejemplo, si yo quiero identificar naranjas de manzanas, yo tendría que establecer una regla matemática para que el algoritmo pudiera aprender. ¿Sí? Por ejemplo, esta regla que sacamos sacamos al realizar toda la derivación, esta yo es la que voy a programar para decirle a mi programa, mira, con esta regla tú puedes aprender de una manzana y de una pera. ¿Vale? Pero esto no se preocupen, esto no lo vamos a hacer el día de hoy. Todas estas matemáticas que nos vuelven locos, que tenemos miedo a realizar estas operaciones, no las vamos a realizar el día de hoy. Hoy vamos a hacerlo con TensorFlow. Muy bien, vamos ya directamente a Deep Learning. Vamos a tratar de hacer esto. Yo quiero identificar las personas. Lo voy a hacer ahora con esto. Como pueden ver, Deep Learning ya no es una simple red neuronal sencilla, ya es una red neuronal ya más compleja. Entonces, imagínense si yo estuviera realizando toda la matemática necesaria para realizar toda esta red, pues sí estaría un poco más complejo, ¿no? Bueno, vámonos a lo más importante, la batalla de las plataformas. Voy a trabajar con TensorFlow y con Keras. Keras es una API, ¿sí? Es una API que ayuda muchísimo a TensorFlow a realizar trabajos de redes neuronales, ¿sí?
Keras le vino a dar hasta hace unos años a TensorFlow una ayudadita enorme. ¿Por qué? Porque con Keras yo puedo establecer, en base a mis operaciones, de diferentes bloquecitos de programación y solamente se las doy a TensorFlow y TensorFlow las va a reconocer, pero sí rapidísimo. Es por eso que Keras se le denomina como el Lego de las plataformas, porque se acomoda para todas. ¿Ok? Bueno, vamos a TensorFlow ya directamente. TensorFlow es una biblioteca de open source que fue desarrollada por Google. Está trabajando bajo nodos en un grafo que representan operaciones matemáticas, mientras que los arcos del grafo representan los arreglos de datos multidimensionales. En este caso se le denominan tensores. ¿Sí? Estos tensores, los grafos y los tensores, se van a comunicar entre ellos para poder propagar la información. ¿Sí? Bueno, esta arquitectura entre grafos, tensores, operaciones y demás permite a la API de TensorFlow realizar cálculos más complejos dentro de una GPU. Miren, vamos. Lo que están viendo en su pantalla es una conexión con TensorFlow. Podemos observar que tenemos grafos. Dentro de ese grafo tenemos nodos, ¿sí? Dentro de esos nodos tenemos operaciones y se están propagando unas con otras. Entonces, para poder utilizar TensorFlow, lo primero que necesito es saber cómo está trabajando la librería. ¿Sí? ¿Y cómo trabaja la librería? Primero, la librería trabaja por grafos. ¿Sí? Si yo quiero trabajar con TensorFlow, debo de llevarme a la idea que yo tengo que crear un grafo. ¿Qué es un grafo? Lo que están viendo en pantalla, chavos. Eso es un grafo. Yo necesito crear esos circulitos y esos circulitos tienen que conectarse con otros circulitos si ustedes lo quieren ver de esa manera. ¿Ok? En segundo término, ejecutar esos grafos con sesiones. Y ustedes van a decir, ¿y qué es una sesión? Una sesión es una ejecución del grafo. ¿Vale? Posteriormente, representar los datos como un tensor. ¿Vale? Ya tengo tres partes importantes. Necesito un grafo, necesito una sesión y ahora necesito un tensor. ¿Vale? ¿Para qué? Para mantener los estados como variables. Y de esta manera voy a alimentar los datos y devolverlos y devolver los resultados de cada operación. Bueno, pero ¿qué me está diciendo este? No le entiendo nada, ¿verdad? Vámonos al funcionamiento general. TensorFlow es un sistema de programación en el que representamos cálculos en forma de grafos, eso ya lo dijimos. Los nodos en el grafo se llaman operaciones. Ustedes lo van a tener que programar como op, que es la abreviatura de las operaciones. Una op tiene 0 o más tensores. Una operación va a tener 0 o más tensores. Realizan algún cálculo y produce 0 o más tensores. ¿Ok? Vamos a crear de una vez un grafo, porque esto no me lleva a nada. ¿Ok? Vamos a crear un grafo. Para poder construir un grafo, ustedes imagínense el grafo. Ustedes en su mente váyanse imaginando un grafo. Un grafo lo pueden ver como un autómata. Si ya vieron ustedes autómatas, un grafo es eso, una conexión, un autómata. Para construir un grafo simple podemos comenzar con una operación, ¿sí? De hecho, siempre vamos a iniciar con una OPS. Una OPS es una operación que no necesita ningún dato de entrada, ¿ok?
Imagínense la red neuronal. Para poder iniciar con la red neuronal necesitamos entradas. Y para que esas entradas sean propagadas, necesitamos unas neuronas. ¿Ok? Es por eso que necesitamos una operación que no necesariamente va a tener un dato de entrada, ¿eh? Ok. Necesitamos constantes y necesitamos una propagación para que nos dé una salida. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para crear un grafo? Lo primero que vamos a hacer es importar la librería de TensorFlow. Esto es lo que yo les mencionaba al momento de que yo les decía cuáles son los errores que podemos encontrar al importar una librería de TensorFlow. Entonces, así como aprendemos a programar en C o en Java, necesitamos hasta la parte de arriba una importación. ¿Y qué vamos a importar? La librería o la API de TensorFlow. Y para poder importarla necesitamos invocar TensorFlow de esta manera. ¿Sí? Importamos la librería. Posteriormente vamos a importar librerías adicionales. ¿Qué librerías adicionales? Pues las librerías necesarias para que yo pueda trabajar con Python. Una de las librerías que yo necesito para trabajar en Python es la de NumPy. Esta librería es muy buena. Si ustedes han manejado Python como programación tradicional, me van a entender que NumPy pues es una buena librería para poder trabajarla. ¿Ok? Necesito también graficar. Entonces voy a importar el Matplot, ¿sí? Esta librería me permite graficar o me permite realizar diferentes operaciones. Bueno, todas estas librerías adicionales, chavos, ustedes las pueden invocar. Es como cuando están trabajando en el lenguaje de programación en C. Ustedes invocan la librería de include o la librería de conio o la librería de stdlib, la librería del mat, dependiendo a lo que ustedes quieran realizar. Entonces, todas las librerías que tenemos aquí o todos los paquetitos, como ustedes le llamen, las pueden importar, pero la que van a importar siempre es la de TensorFlow para que ustedes se estén dando cuenta que están trabajando directamente con TensorFlow. Ok. Entonces, lo primero para crear un grafo es importar las librerías. Segundo, necesitamos declarar constantes. En otros lenguajes de programación se les llama variables. ¿Sí? Ustedes también les pueden llamar variables. Es lo mismo. Estamos en programación, chavos. ¿Sí? Una constante yo le puedo decir es una variable. ¿Sí? Esa constante yo le voy a pasar un valor, el cual puede ser cualquier tipo de tensor. ¿Sí? Ahora ya me van entendiendo. Un tensor es una constante. Entonces, ese tensor puede tener cualquier tipo de pues de tensor, vaya. Puede ser un escalar, puede ser un vector, puede ser una matriz, puede ser lo que ustedes deseen. ¿Ok? Y luego opcionalmente le podemos pasar el tipo de dato, la forma y un nombre del que nosotros queramos. Así como cuando declaramos una variable. Primero, ¿qué va a ser? Posteriormente, el tipo de dato. Y luego, si yo le quiero dar un valor, se lo coloco. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a crear esas constantes? De esta manera. Por ejemplo, yo voy a querer crear una constante A igual a 2 y una constante B igual a 3. Entonces, voy a decir, para poder programarlo, A va a ser igual a TF. TF me está indicando que yo estoy trabajando con la API de TensorFlow. ¿Ok? Y que es una constante. Y que esa constante tiene un valor numérico de 2. Y para la variable para la constante de tipo B o B va a ser lo mismo, TF constante con un valor 3. Y posteriormente yo puedo crear mi matriz, que en este caso la matriz es de 3 por 3. Ajá.
y esa matriz va a ser igual a las constantes que yo tengo. ¿Ok? Yo tengo que crear primero mis filas y más. Entonces, para poder invocar esas constantes, las vamos a invocar de esa manera. Con tf.constant y todo lo que voy a incluir en esa matriz. ¿Ok? Posteriormente vamos a realizar cálculos de las constantes que nosotros ya hemos invocado. ¿Sí? Para realizar esos cálculos, por ejemplo, si yo quiero hacer una suma, pues simplemente le coloco suma, va a ser igual a tf.agrégame, ¿sí? Agrégame lo que tú estás tratando de sumar, que en este caso son las dos constantes, a y b. O si yo quiero realizar una multiplicación, pues simplemente mult igual a tf.mul a y b. ¿Ok? Todas estas operaciones que nosotros vayamos a realizar con las constantes, ya es como ustedes lo quieran programar. ¿Ok? Pero siempre va a ser tf.add, tf.mul, tf. etcétera, etcétera. De esta manera yo me estoy asegurando que yo estoy trabajando con TensorFlow. ¿Ok? Bueno, hasta ahora solamente yo he manejado constantes y he manejado la creación de un grafo, pero necesito una sesión, porque les mencionaba que para poder trabajar en TensorFlow necesito crear grafos y esos grafos van a estar constituidos por sesiones. ¿Ok? Entonces, si ya definimos las operaciones, ya definimos las constantes y ya realizamos algunos cálculos, ¿ahora qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es lanzarlo a una sesión. ¿Cómo es esto? Pues sí, yo ya realicé todos los cálculos, ya coloqué variables, ya coloqué constantes, ya coloqué un grafo. Ahora lo que tengo que hacer es enviarlo a una sesión. Una sesión es la invocación a la ejecución. ¿Ok? Entonces, la sesión va a encapsular el ambiente en el que las operaciones que definimos en el grafo van a ser ejecutadas y los tensores son evaluados. Entonces, una sesión es la que ejecuta todo lo antes realizado. ¿Y cómo realizamos esto? Pues simplemente voy a darle el nombre de la sesión, como aquí se está observando. Aquí se le tiene tf.sesión. Tengo que invocarla, ¿sí? Posteriormente simplemente hago lo que yo quiero que me muestre. En este caso es print, la suma de los constantes es, invoco las sesiones con la suma, la multiplicación, la constante elevada al cubo a lo mejor, la suma de matrices o el producto de esas dos matrices, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo ejecute esa sesión, pues ya está, me va a mandar un resultado. ¿Ok? Cuando ustedes trabajaban con el lenguaje de lenguaje C, ustedes utilizaban un main. Ese main es el que invocaba todo y es el que ejecutaba todo. En este caso nosotros tenemos que invocarlo a una sesión. ¿Para qué? Para que dentro de esa sesión pueda ejecutar todo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos los grafos, ya tenemos las sesiones, ya tenemos todo. Ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos a crear esta red neuronal. Para eso me tengo que ir pues a Python. ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Antes de que me vaya a Python. ¿Tienen alguna duda, ¿Alguna chicos? duda?
con la realización de una sesión, con la realización de una constante, de un grafo, etcétera, etcétera. Pues yo creo que lo van a querer ver de la forma práctica y le van a surgir dudas. Ok, vámonos a un ejemplo. Para esto ustedes pueden trabajar directamente en el símbolo del sistema, en la terminal. Si están trabajando con Linux, ustedes pueden entrar a cualquiera de los editores que trae Linux, por ejemplo, el Nano, el Vi, etcétera. Lo pueden trabajar directamente de el símbolo del sistema o lo pueden trabajar desde la plataforma que trae Python. En este caso es el IDLE. Ok. Bueno, como pueden observar, yo voy a trabajar desde aquí. Es mucho más sencillo y me permite, pues, mostrarme las palabras reservadas. Me permite de igual forma indicarme si lo que estoy escribiendo está bien o no. Ok, vámonos a un pequeño ejemplo. Lo primero que voy a hacer es invocar, ya saben, import, ¿sí? Cuando ustedes están trabajando en Python, más bien están trabajando con el ID de Python, les va a mostrar si la palabra se ha colocado correctamente o no. Entonces yo comienzo a colocar import TensorFlow. Estoy diciendo que voy a invocar la API de TensorFlow. ¿Ok? ASTF. Este es el error que les digo. Cuando pasa este error es porque no está localizando la librería de Python que me va a permitir importar TensorFlow. ¿Vale? Este error es muy común. Es por ello que les menciono nuevamente que deben de instalar perfectamente Python con todas sus herramientas que están incluidas en él. ¿Ok? Bueno, si les pasa este error, váyanse a la consola, al símbolo del sistema, y verifiquen si ahí también les está dando el error. Vamos a ver. Import TensorFlow ASTF. Aquí no me está mandando ningún error. ¿Sí? ¿Por qué no me está mandando ningún error? A ver, chavos de ingeniería. ¿Por qué no me manda ningún error aquí en la terminal, pero sí me la está mandando en el editor? ¿Por qué? Lo que a mí me pasaba es que, digamos, tenía ya instalada la TensorFlow, pero con una versión de Python 7.3.8, pero yo lo abría con Visual Code y me decía que faltaban algunos componentes de Python para que pudiera correr, pero en la terminal no me decía nada. En el sistema no me decía nada, que todo estaba bien. Ajá, pero ¿por qué cree que pasa eso? Me imagino que por los componentes que necesitan. Más o menos. Cuando nosotros lo ejecutamos directamente en la terminal, lo estamos ejecutando directamente, ¿sí? Es decir, que no necesitamos de un intermediario. Bueno, hablar de compiladores es hablar de, pues ya de entrarnos a otro tema, ¿no? Pero, en conclusión, si yo lo trabajo directamente en la terminal, no tiene tantos intermediarios que trabajarlo en el IDE. Si yo lo trabajo en un IDE, pues el IDE va a pedir permiso. Y cuando pide permiso, después lo pasa al código objeto. Y del código objeto verifica si está bien, pues ya lo pasa al código máquina. Y del código máquina verifica si está bien, ya lo pasa
al lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces es por ello que cuando nosotros lo ejecutamos desde algún IDE, nos salen errores, porque no estamos estableciendo correctamente el path o simplemente esos intermediarios no están realizando bien su trabajo. Es por esa simple razón, ¿sí? Y es común que pase este tipo de errores. ¿Qué es lo que debemos de hacer para solucionarlo? Pues establecer el path, es decir, la dirección desde donde se está ejecutando Python. Y pues en Windows es muy sencillo, lo que tienen que hacer es irse al variables de entorno, configurar sus paths y modificar ahí por ahí algunas cosas para que pueda ejecutarse desde el IDE, ¿vale? Cualquier IDE, por ejemplo, usted tiene Visual Code, también modifique ahí por ahí los paths y va a ver que ya va a solucionar el problema. O si está trabajando desde, por ejemplo, Sublime Text, si ustedes están trabajando de Sublime Text no les va a dar ningún error porque es como si ustedes trabajaran con el símbolo del sistema. Ok, pero vamos a trabajarlo desde aquí. Aquí ya me dijo que no tengo ningún error y todo está perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que importar una librería muy importante. Esa librería se llama Keras. Entonces, yo voy a decirle from TensorFlow, ¿sí? Import Keras. Esta librería me va a permitir realizar redes neuronales, ¿sale? En su versión, no en su versión, perdón, es una mala palabra, en una forma más dinámica, ¿sí? Que yo pueda simplemente maniobrarlo como si fuera un lenguaje de programación tradicional. Entonces, Keras me da esa facilidad, que yo pueda manipular TensorFlow de una forma en la que yo ya estoy acostumbrado. ¿Y en cuál es la que yo estoy acostumbrado? Pues trabajarlo como trabaja Python, nada más así. Entonces le doy Enter. Como pueden ver, no me está saliendo ningún error porque ya todas estas librerías vienen precargadas con TensorFlow, ¿sí? En la versión 1 de TensorFlow teníamos que instalar Keras aparte, ¿ok? Entonces eso era un problemón porque si no te quedaba la instalación de Keras, si no te quedaba la instalación de TensorFlow, olvídate, ya valió, ¿sale? Pero ahora en la versión 2 de TensorFlow ya lo trae incorporado y ya nos evitamos de problemas. Voy a insertar voy a importar otra librería que es import NumPy, ¿sí? Ya hemos hablado también de NumPy, es una característica o es un apartado que trae Python que me ayuda a resolver diferentes tareas. ¿Sí? Listo, ya hice lo principal, ya realicé las importaciones. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Qué es lo que voy a hacer con este código? Voy a hacer lo que venía en la presentación, voy a invocar dos constantes. La voy a llamar xc, perdón, va a ser igual. Quiero crearlo en un arreglo. Yo les comenté que necesitamos meter valores provenientes del mundo exterior. Estos valores o estos datos que yo les voy a ingresar pueden ser imágenes, pueden ser audio, puede ser, no sé, una base de datos binaria, pueden ser cálculos numéricos, etcétera, ¿no? En este caso, como va a ser un ejemplo muy sencillo, yo le voy a ingresar un arreglo numérico, ¿vale? Entonces, necesito crear un arreglo. Ese arreglo, pues, lo voy a colocar así. np.array, ¿ok? Tengo que abrir el paréntesis. Abro un corchete porque necesito meter los valores que voy a incorporar.
Estos valores ya los tengo, lo voy a menos 1, coma, 0, menos 1, punto 0, perdón, coma, 0.0, coma, era 0, no, coma, 2.0, 1.0, coma, 2.0. Estos son los valores que va a tener mi arreglo, ¿eh? Ustedes pueden meter otros valores. Para los que tengan TensorFlow, si gustan ir realizándolo, no tengo ningún problema. Ok. Cierro mi corchete, coma, type igual a float. Necesito un tipo de dato y ya lo voy a colocar como float porque estoy utilizando puntos decimales. Ok, cierro todo lo que he realizado con mi corchete. Entonces, con mi paréntesis, perdón, le doy enter. Necesito otro. Este va a ser igual. NP. Array, es un mismo arreglo. Estoy creando el arreglo. Los siguientes valores van a ser menos 3.0, coma, menos 1.0, coma, 3.0, 3.0, coma, 5.0, coma, 7.0. Y cierro mi corchete. Lo mismo va a ser de tipo de type igual a float. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta 1. Le voy a colocar 1.0. Ya lo cierro. ¿Okay? Ya tengo mi arreglo completado. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué es lo que sigue? Pues aplicarlo. No sé, lo meto en un modelo. Tengo que invocar a Keras. Punto. Que va a ser de tipo secuencial. Va a ser de tipo secuencial. Aquí voy a invocar Keras. Punto. Layers. Layers. Mix. Va a ser igual a 1. Coma input shape a 1. Paréntesis, cierro mi corchete y cierro mi otro paréntesis. Esta línea que yo estoy colocando aquí, chavos, la línea del model
todo lo que estoy realizando aquí es una variable que todo lo que tenga aquí, todo lo que va a contener keras, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo voy a tener en el arreglo lo voy a colocar en el modelo. ¿Ok? Entonces, me salió mal, vamos a ver que estamos mal, tal vez está mal en los paréntesis. Móvil igual a keras punto. Sí. Sí, está mal escrito. Secuencia, keras. Keras punto layers. Dense. Unix. Input. No. Input. Shape. Ahí está. Listo. No sé si ya hayan trabajado mucho con Python, pero Python es caprichoso. Python, si le dejas un espacio de más, te lo marca como error. A Python, si le colocas un print con P, te lo marca como error. Va a variar dependiendo mucho a las versiones. Por ejemplo, una versión de Python, si le colocas el print con paréntesis, te lo puede marcar como error. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos codificando en Python. Debemos de checar bien que no dejemos algún espacio porque si no te lo va a contar como error. ¿Ok? Entonces necesitamos otro model. .compile. Vamos a optimizar. Ahorita como tal no estoy creando una red neuronal, ¿eh? Estoy simplemente realizando un ejemplo de cómo podemos trabajar con TensorFlow. Necesito comillas simples. Y esta línea de código lo que estoy realizando es para que me mande o me esté realizando una excepción, ¿sí? Que no me ejecute pues un error. Ok. Y pues lo único que tengo que hacer ahora es model.fit. Necesito colocar mis variables x, s, coma, de s. ¿Cuántas veces quiero que esto se ejecute? Les estaba mencionando que en una red neuronal necesito saber cuántas veces va a estar aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas veces le voy a colocar esto? Depende mucho del diseñador. Entonces yo le voy a dar las épocas 300, por ejemplo. Ustedes van a decir, son muchas pasadas. Cuando nosotros estamos utilizando la CPU normal de nuestra computadora y estamos realizando una tarea que no es tan complicada, pues la va a realizar rápidamente, ¿no? Pero si nosotros estamos realizando una tarea que pues requiere
ejecutar muchísimos datos, más de 1000 datos, entonces esto va a ser una operación muy tardía. Entonces lo que yo les sugiero es que traten de ejecutar la GPU en TensorFlow. Entonces va a ser la tarea mucho más rápida. 300 épocas o 300 pasadas que le va a hacer a nuestra pequeña matriz, pues no es mucho, no va a ser rapidísimo. Como pueden ver, ya lo está realizando y ya terminó. ¿Sí? Las épocas que realizó es los cálculos que se estuvieron realizando. ¿Ok? Entonces esto lo hizo rapidísimo porque simplemente metimos datos, pues datos pequeñitos. ¿Ok? Y como pueden ver, de esta manera estoy yo verificando la pérdida pues del cálculo que realicé. ¿Sí? Ustedes lo pueden volver a ejecutar para verificar si son los mismos valores que estamos realizando. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Lo estoy haciendo separado, ¿eh? Si yo hubiera colocado todo en un mismo archivito, pues no me mostraría esto. Simplemente me mostraría el resultado. Pero en este caso yo quise hacerlo así para que ustedes pudieran observar por qué las épocas o por qué las pasadas. ¿Sí? Es decir, qué es lo que está realizando en sí mi programita. ¿Ok? Y si ustedes esto ya es la parte final, ¿eh? Esta es la parte final. Si nosotros vamos ahora a ejecutar nuestro programa, pues simplemente ustedes denle el nombre que ustedes quieran en un archivo y lo ejecutan con python.py y listo. ¿Sí? Ese sería un ejemplo sencillo, sencillísimo de una red neuronal. ¿Ok? Que yo les dije anteriormente que no es una red neuronal. ¿Por qué no es una red neuronal? Porque todavía no estoy importando el paquete de una red neuronal. Simplemente se los quise mostrar así porque vamos a tener la misma metodología, tengo que hacer diferentes épocas para poder realizar una tarea. Ahora bien, para que nosotros creemos una red neuronal necesitamos también los pesos, necesitamos también la función de activación y necesitamos también, pues, todo lo necesario para poder ejecutar una red neuronal y necesitamos datos. Para la próxima sesión vamos a estar reconociendo las bases de datos tradicionales o los que se utilizan como ejemplo para realizar estas prácticas. Y una de las bases de datos tradicionales es la de MNIST. ¿Sí? Esas bases de datos son de escritura y nosotros las vamos a reconocer. Es decir, que si nosotros le vamos a pasar un número, pues me tiene que decir la imagen, me tiene que decir la computadora, por más borrosa que esté, si es el número 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿no? Pero de esta manera. ¿Alguna duda? Les vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren meter a un archivito, pues simplemente agarran, lo copian y lo pegan y ya está. Todo lo que hicimos, primero importamos, después vinimos colocando todo esto hasta su etapa final. Es un mini programa que aprendimos a realizar el día de hoy. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Cómo es que lo hizo con varios archivos y solo observé que lo estaba haciendo en el símbolo del sistema?
¿Cómo? A ver, nuevamente no las casi escuchar. Es que, bueno, escuché que dijo que lo había hecho en varios archivos, por eso había dado de esta forma el resultado. No solamente No, había no, dado no, las... no, 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 no. No, dije, perdón, Sí, dije, lo pueden colocar en un archivito y después ejecutarlo. Yo lo hice paso por paso, ¿sí? Ustedes pueden colocarlo todo en un bloc de notas si quieren, y después sí. ejecutar todo el archivo y nada más les va a mostrar el puro resultado. Pero yo lo fui colocando paso por paso para que ustedes pudieran observar qué es lo que va ejecutando. Sí, ya entendí. Gracias. Ok. Ahorita les voy a mandar el ejemplo, este ejemplo en un archivito para que ustedes puedan, lo puedan ejecutar en su casa, en su computadora y me digan la clase que viene si pudieron, ejecutarlo. Espérenme tantito. Bueno, en un momento se lo envío a la maestra Araceli para que se los haga llegar. ¿Alguna otra duda? Sí, para TensorFlow, existe una versión que es compatible con Python, o bueno, tienen que sincronizarse. Sí, forzosamente TensorFlow se tiene que sincronizar, no nada más con Python, puede sincronizarse con Java, con C, con C Sharp, con cualquier lenguaje de programación que usted guste, obviamente sin ensamblador no, pero con el que más se trabaja es con Python. Actualmente Python es uno de los lenguajes de programación que se está utilizando demasiado para realizar este tipo de cosas. Aparte de que es muy sencillo de utilizar, pues tiene grandes ventajas. Sí, pero en cuestión de, suponiendo que tengo Python 3.6 y TensorFlow 2. No sé cuál es la más actual, 2.3 o TensorFlow 2.0. 2.0. Ok, bueno, Ujú. ¿son compatibles? Sí lo puede vincular. ¿Sí? ¿Mande? ¿Son compatibles o tengo que actualizar Python? No, sí es compatible. Cuando no son compatibles es cuando tiene la última versión 3.8, me parece. Esa sí no es compatible. Hasta la versión 3.7 son compatibles. Ahí sí las puedo utilizar sin ningún problema. Bueno, gracias. Sí, nada más hay que tener cuidado con los errores que le sale por ahí. Al momento de instalar el Python, verifique que se haya instalado con este adicional que le mencioné, para que no tengan problemas. ¿Alguna otra duda? O alguien que nos quiera compartir su escritorio para ver los errores que aparecen, igual el maestro les pueda atender las dudas directamente y puedan ejecutar este programa que les acaba de compartir. Sí, si alguien no pudo instalarlo, puede compartir su pantalla y verificar qué es lo que está saliendo mal. O de la misma forma, si alguien está capturando lo que hicimos y no le sale, lo podemos checar también. Aprovechen la oportunidad de que tienen aquí al maestro atendiendo sus dudas, porque esta es la segunda sesión, ya nada más haría falta una tercera sesión y estamos a 4 minutos de terminar este día. Acerca de la instalación, había mencionado que instaláramos primero Python, ¿verdad? Exacto. Primero hay que instalar Python para que podamos posteriormente ejecutar TensorFlow. Una versión que sea menor a la 3.8. Exacto. Me voy a meter a Python
Y le voy a indicar cuál debe de bajar, mire. Python. Te vas a la página principal, que es pues, la que te sale, Python. Bueno, se va a esta. Mira, aquí es donde viene. Bueno, le estoy mostrando la página principal de Python. Usted obviamente se va a Dowland, a descargas. Aquí le menciona que puede bajar 3.8.5. Esa no la descargue, ¿eh? Esa no es compatible con TensorFlow. Sí. Entonces usted tiene que buscar las versiones posteriores a la que está ahorita. Ajá. Entonces usted va a buscar la versión anterior, que puede ser desde la 3.6 hasta la 3.7. ¿Ok? Entonces va al apartado de descargas. Y aquí le vuelve a decir que baje la 3.8. No, esa no la queremos. No es compatible con cómputo científico, entonces no me ayuda. Aquí están las otras versiones, mire. Está la 3.8.5, no la quiero. Está la 3.8.4, no la quiero. La 3.7, no. 3.6.11, sí. Desde la 3.6.11 para abajo. 3.8, la 2.7 no. La 3.7.7 sí. La 3.8.2 no. Pero yo quiero la 3.6.8. Es la que tiene más, aquí está, mire. La 3.6.8 es la que tiene más posibilidades de emparejarse con TensorFlow. Es la que no tiene ningún problema. Entonces usted baje esta, le da a descargar y cuando ya lo haya descargado, le da ejecutar como administrador y no lo instale típicamente. Instálelo avanzado. Y ahí es donde se va a dar cuenta que le van a aparecer diferentes opciones, la cual usted tiene que especificar cuáles son. Usted elija todas, ¿sí? Ahí va a Sí. venir un apartado donde dice que debe de instalar el TK. Esa es la que tiene que usted elegir porque necesita ese complemento TensorFlow. Y ya lo deja que termine. Y cuando haya terminado, ahora sí, se va a la página principal de TensorFlow, que es esta que tengo aquí. TensorFlow. Te vas a la página principal de TensorFlow. Lo primero que tienes que hacer es actualizar el pip. Es otro de los errores que se me olvidó decirles. El pip en su última versión es el 2.3.8, algo así me parece. Usted instálelo, más bien actualícelo, copia y pega eso en la terminal, lo va a actualizar. Cuando termine de realizar esa acción, ahora sí pega esto. Pega esto en la terminal y se va a tardar, no sé, unos 20 minutos, 10, dependiendo su internet. Sí. Con el solo hecho de instalar esto, instalar el TensorFlow, ya tiene usted la oportunidad de trabajar con la CPU y la GPU. Si en determinado momento no le recibe esta, tiene esta. Lo que pasa es que esta es una versión inestable que puede generar errores. Pero si usted descarga la 3.6, la versión de Python adecuada e instala la versión esta, no le va a generar ningún problema, ¿eh? Ningún problema le va a generar. Si en determinado momento le vuelva a suceder, vuelva a desinstalar Python. Es un poco molesto, pero le va a quedar, le aseguro que le va a quedar. Sí. Y ya quedó. Gracias. De nada, ¿alguna otra duda? Con el error de hace rato, desde el editor de Python, ¿cómo, si me aparece el error, cómo puedo corregirlo? Este error que tengo aquí. Si se puede ejecutar TensorFlow desde Visual Studio Code con la extensión de Python. Exacto, sí, nada más hay que solucionar el error que nos aparece. Este error, miren, no podemos importar.
Y esto pasa porque aquí en las variables de entorno, ustedes, si están trabajando en Windows, es que Windows es muy molesto y no me gusta trabajar mucho con Windows, pero me pidieron que lo hiciera así. Hay que trabajar con las variables de entorno, se va a variables de entorno, se va a, obviamente, variables de entorno. Y aquí, mire, aquí en el path, hay que editarlo y hay que colocar el path correspondiente que viene desde nuestra raíz. ¿Cuál es la que viene desde nuestra raíz? Hay que buscarlo en el disco local C, hay que buscar Python y hay que colocar el módulo de TensorFlow. Aquí lo coloca de nuevo y lo pega y listo, le da a aceptar, aceptar, aceptar y reinicia su computadora, obviamente, y lo vuelve a probar y ya va a funcionar. Nada más tiene que ver con el path y eso es todo. Y ya cuando lo vuelva a hacer, ya no le va a generar ningún error como el que estamos viendo aquí. Ese pequeño error que me muestra ahí. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no queda ninguna otra duda, agradecemos toda su participación. Nos vemos la siguiente semana. Buen fin. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Principalmente. Gracias. Adiós. Adiós. Ciencia, conocimiento,